En la fiesta de cumpleaños de Lidia, perdí un juego. Su asistente masculino se rió mientras anunciaba el castigo. Sal a salir con una chica pandillera durante un día, de esas con las que, como mínimo, tienes que besar. Toda la sala estalló en carcajadas. No respondí, miré directamente a Lidia. Ella dio un sorbo despreocupado a su bebida. Una apuesta es una apuesta. Dominique, dijo con frialdad, no estarás intentando echarte atrás, ¿verdad? Sonreí. Está bien, pero un solo día no parece suficiente. Si voy a salir con alguien, mejor salir con ella toda la vida. Capítulo 1. Saqué el móvil y, delante de todos, publiqué en una red social, viejo millennial buscando que una chica pandillera juegue con él. En línea ahora, urgente. La foto adjunta era la llave de mi Porsche. Las risas ruidosas del reservado se apagaron al instante. Los dedos de Lidia se tensaron alrededor de la copa de vino, los nudillos blanqueándose. Ese rostro suyo, glamuroso y radiante, se desmoronó en un segundo. Domi, ¿qué estás haciendo?, preguntó. Phineas se puso de inmediato su sonrisa falsa de siempre y dio un paso al frente para suavizar la situación. Solo es un juego, dijo con ligereza. Una broma. ¿Por qué tomárselo tan en serio? Mientras todos se diviertan. No. Pero mientras hablaba, el rabillo de su ojo se desvió inconscientemente hacia Lidia. Los murmullos reprimidos a nuestro alrededor empezaron a zumbar como moscas. Dominique de verdad no sabe encajar una broma. Exacto, está claramente celoso, montando este numerito solo para llamar la atención de Lidia. Un hombre adulto siendo tan mezquino, ¿no sabe dónde está? Seguro que es porque el presidente Lin ha estado acercándose mucho a Phineas últimamente. No puede soportarlo. Se lo ha buscado. Al presidente Lin no le gustan las personas que confunden lo personal con lo profesional. Escuché esos comentarios descarados y me burlé para mis adentros. No tenía ni idea de que hoy no solo era el cumpleaños de Lady Ellen, también era el 5º aniversario del día en que nos conocimos. Y el mes que viene, el día 1, era la fecha de boda que ya habíamos fijado. Phineas y Lidia habían sido compañeros de instituto, hace 3 meses, después de que él regresara al país. Lidia lo reclutó personalmente en la empresa con la excusa de que la empresa necesita sangre nueva. Desde que se convirtió en su asistente masculino, mi relación con Lidia empezó a deteriorarse poco a poco. Phineas era extremadamente hábil para congraciarse con los demás. En su primer día de trabajo, llevó café a toda la oficina y saludó a todos con entusiasmo. Siempre aparecía justo en el momento exacto en que Lidia necesitaba algo, le entregaba el documento preciso que estaba buscando. Expresaba exactamente la opinión que ella quería oír. Tenía una lengua dulce y sabía cómo halagar, ganándose tanto a los colegas como a los amigos cercanos de Lidia. Comparado con él, yo, frío por naturaleza y malo para socializar, quedaba como alguien torpe y fuera de lugar. En apariencia, siempre me llamaba hermano Domi, respetuoso y humilde, pero la sonrisa nunca llegaba a sus ojos. Mencionaba casualmente anécdotas de sus años de escuela con Lidia. Cuando Lidia estaba saturada de trabajo, usaba recuerdos nostálgicos para ayudarla a relajarse. Luego me lanzaba una mirada que parecía disculparse, pero que en realidad era provocadora. La actitud de Lidia hacia mí también fue cambiando, de normal al principio, a una mirada teñida de comparación. Se iluminaba con cualquier broma trivial de Phineas, pero ignoraba las reservas para cenar que yo había planeado con esmero. Escuchaba con paciencia los halagos exagerados y descarados de Phineas, pero cuando yo intentaba hablar de nuestro futuro, me cortaba con un «estoy demasiado cansada por el trabajo». Justo como ahora, ante mis acciones, Lidia solo me miró con frialdad. El amor que antes llenaba sus ojos había sido reemplazado por impaciencia e incluso disgusto. Dominique, dijo finalmente, borra la publicación. No te humilles aquí. Phineas se apresuró a secundarla. Sí, hermano Domi, date prisa y bórralo. Hoy es el cumpleaños del presidente Lin. No estropees el ambiente. Extendió la mano para darme una palmada en el hombro, pero me aparté. Miré fijamente a Lidia. ¿Me estoy humillando? ¿No fuiste tú quien me dijo que aceptara la derrota como un hombre? La expresión de Phineas vaciló por un instante. Rápidamente forzó una sonrisa. Hermano Domi, solo lo dije al pasar. Estaba bromeando. ¿Por qué te lo tomas tan en serio? ¿Una broma? Lo interrumpí. Algunas bromas, si se repiten el tiempo suficiente, acaban convirtiéndose en realidad. Igual que algunas personas, después de fingir durante demasiado tiempo, empiezan a creerse de verdad alguien importante. Capítulo 2. Mis palabras tenían una clara intención implícita. La sonrisa de Phineas se congeló por completo en su rostro.
Y un destello sombrío cruzó sus ojos. Las discusiones a nuestro alrededor se hicieron aún más ruidosas, cargadas de esa excitación típica de quienes disfrutan viendo cómo el caos escala. TSK. Esto ya es romper relaciones. Dominique se levantó hoy con pólvora en el cuerpo, ¿o qué? Seguro que llevaba demasiado tiempo reprimiéndose, pero armar este escándalo, ¿no es empujar a la presidenta Lynn hacia afuera? Lydia Lynn respiró hondo, como si estuviera reprimiendo su ira. Dominique, te lo digo por última vez, borra la publicación, y luego discúlpate con Phineas. Con una risa fría, levanté el teléfono y, ante todas las miradas, añadí otra línea al final del post. Nota, no es una broma, busco algo serio, de corazón, pensando en toda una vida. Luego giré la pantalla del móvil hacia ellos. Se pudo ver claramente cómo las pupilas de Lydia se contraían de golpe, y su rostro pasaba de sombrío a verdoso. El juego lo perdí, el castigo lo acepto. En cuanto a disculparme, mi mirada se detuvo en el anillo de diamantes de su dedo anular, el que había comprado ahorrando un año entero de sueldo. Cuando se lo puse por primera vez, ella había sonreído con tanta felicidad. Me niego, al notar que el ambiente se había vuelto tenso. Los demás se apresuraron a intervenir para suavizar la situación. El pecho de Lydia subía y bajaba ligeramente. Me lanzó una mirada fulminante y, al final, apenas logró contener su enojo, sin volver a mencionar ni la eliminación del post ni la disculpa. En el momento de cortar el pastel, el ambiente se volvió extrañamente delicado. Lydia tomó el cuchillo y recorrió a la multitud con la mirada, evitando deliberadamente al que estaba al frente. Yo. Phineas, ven a ayudarme. Phineas respondió de inmediato. Será un honor. Presidenta Lynn. Se colocó junto a Lydia Lynn, hombro con hombro, y ambos sujetaron el cuchillo juntos. El gesto era íntimo. Sus rostros casi se tocaban. Alrededor se escucharon aplausos y vítores. Yo me quedé en mi sitio, observando con frialdad, como un espectador ajeno a todo. Después de que Lydia pidiera su deseo y apagara las velas, Phineas sacó del bolsillo una pequeña caja de terciopelo. Al abrirla, apareció una pulsera de platino incrustada con pequeños diamantes. Lily, feliz cumpleaños. Había cambiado deliberadamente a un apelativo más íntimo. No habló alto, pero fue suficiente para que todos a su alrededor lo oyeran. Encargué esta pulsera el mes pasado en Francia. Espero que te guste. Una sonrisa floreció de inmediato en el rostro de Lydia. Phineas, eres demasiado considerado. Mientras sea algo que tú me regales. Me encanta. Se quitó directamente del brazo aquel brazalete de jade verde y translúcido, y lo dejó a un lado sobre la mesa. El gesto fue tan despreocupado como si se deshiciera de un objeto innecesario. Ese brazalete había sido entregado personalmente por mi madre antes de fallecer, diciendo que era una reliquia familiar destinada a la nuera. Ven, ayúdame a ponérmela. Lydia extendió la muñeca hacia Phineas, con un leve tono coqueto en la voz. Phineas sacó con cuidado la pulsera brillante y la abrochó suavemente en la delgada muñeca de Lydia. Las yemas de sus dedos rozaron su piel casi sin querer, y ambos se miraron sonriendo. ¡Wow! ¡Qué bonita! Esta pulsera brilla muchísimo. El diseño es muy original. Sí, mucho mejor que ese brazalete anticuado de antes. Claro, solo algo así está a la altura del temperamento y la muñeca de la presidenta Lynn. El asistente Phineas tiene muy buen gusto. De verdad que es atento. Los elogios se sucedían uno tras otro. Cada frase era como una bofetada invisible, nítida y sonora, estrellándose contra mi rostro. Sin expresión alguna, caminé hacia ellos, mientras todas las miradas seguían centradas en la nueva pulsera. Extendí la mano y tomé el brazalete de jade. El bullicio se redujo un poco. Varias miradas, cargadas de curiosidad y ganas de espectáculo, se posaron sobre mí. Lydia también notó mi movimiento y frunció ligeramente el ceño. Sostuve firmemente el brazalete en la palma. Alcé la vista y miré a Lydia con calma. Mi voz no era alta, pero se impuso con claridad sobre todo el ruido. Ya que este brazalete anticuado no está a la altura de la presidenta Lynn, entonces que vuelva a su dueño original. Devuélvaselo a mi madre. La sala privada quedó en completo silencio. Lydia abrió la boca, como si quisiera decir algo, pero al final no logró emitir ningún sonido. Probablemente no esperaba que fuera tan directo, ni que mencionara a mi madre. Un destello oscuro cruzó los ojos de Phineas, antes de que volviera a sonreír. Hermano Donnie, ¿de verdad hacía falta llegar a esto? Lydia solo estaba probándose la pulsera nueva. ¿De verdad vas a ponerte a discutir por un brazalete? Hoy es su cumpleaños. ¿No sería mejor que todos estuviéramos contentos? No es discutir, respondí con el mismo tono sereno. Si ya no lo quiere, entonces lo recupero.
Así no se desperdicia la buena intención de mi madre. Capítulo 3. Después de decir eso, dejé de prestar atención a las expresiones tan variadas de sus rostros. Guardé con cuidado el brazalete de jade en el bolsillo interior de mi abrigo y me di la vuelta para marcharme. A mi espalda se escuchó la risa fría y elevada de Lidia. Que lo recuperes. Pues recupéralo. ¿Crees que me importa ese brazalete de mierda? Viejo y hortera. Aunque me lo regalaran gratis me parecería incómodo llevarlo. Phineas se apresuró a alcanzarme y me agarró del brazo, bajando la voz, aunque lo suficiente como para que la gente cercana pudiera oírlo. Domi, no seas impulsivo. La presidenta Lynn lo ha dicho por enfado. Si te vas ahora, esto se va a hacer mucho más grande. Sacudí su mano con fuerza. No fue poca. Dio un traspié hacia atrás y la máscara de falsa preocupación que llevaba casi se le resquebraja. Phineas, ahórratelo. Le lancé una mirada fría. Ya te pasaste de actuación. La voz de Lidia se volvió afilada. Phineas, no te metas. Déjalo ir. Salí sin mirar atrás de aquel reservado sofocante. Fuera del hotel, el viento nocturno traía un leve frío. Me apoyé en el coche y encendí un cigarrillo. Solo cuando la nicotina llenó mis pulmones sentí que ese nudo en el pecho se aflojaba un poco. El móvil vibró. Alguien había respondido en la red social. Abrí el mensaje y, sin siquiera mirar la foto que la otra parte había enviado, mandé directamente la ubicación. Ven ahora, te espero. En menos de 20 minutos. Una chica llegó en una bicicleta eléctrica compartida y se detuvo al borde de la calle. Se acercó trotando y preguntó con cautela. «Hermano Domi, ¿eres tú?» «Soy Juana». Levanté la vista para observarla. Un atuendo típico de chica pandillera. Falda corta, ropa ajustada, cabello de colores, sombra de ojos intensa. Pero, para mi sorpresa, en sus ojos había un toque de timidez. Y hablaba con bastante suavidad. «Ajá», apagué el cigarrillo. «Vamos. Te llevaré a un sitio». Juana me siguió obedientemente. Al sentarse en el asiento del copiloto parecía algo cohibida y no tocó nada fuera de lugar. Conduje hasta un bar cercano al que solía ir. No era de ultralujo, pero el ambiente estaba bien. Nos sentamos en un reservado. Le pedí una cerveza. Yo pedí una cola. Ella daba pequeños sorbos. Hablaba poco y, de vez en cuando, me miraba a escondidas. Tú, justo cuando iba a hablar, desde la entrada llegó un alboroto familiar. Levanté la vista y me burlé por dentro. De verdad que no se los quitaba uno de encima. Lidia, Phineas y toda esa gente del reservado entraron en grupo. Phineas se inclinaba hacia el oído de Lidia diciendo algo, haciéndola sonreír por fin un poco. Pronto nos vieron a mí y a Juana, sentada a mi lado. Los pasos de Lidia se detuvieron. La sonrisa en su rostro se congeló al instante y luego se fue apagando poco a poco. Su mirada, afilada como un cuchillo helado, me atravesó con dureza y luego cayó sobre Juana. En los ojos de Phineas pasó un destello fugaz, que enseguida fue sustituido por una expresión perfectamente medida de sorpresa y preocupación. Vaya, ¿pero si es Domi? No hablaba alto, pero lo suficiente como para que los ocupantes de los reservados cercanos lo oyeran. ¿Tan rápido ya te liaste con una chica pandillera? Acentuó deliberadamente la palabra liaste, provocando unas risitas ahogadas detrás de él. Su mirada recorrió a la chica frente a mí como si evaluara mercancía, y una mueca burlona apareció en la comisura de sus labios. Vamos, Domi, aunque estés enfadado con la presidenta Lynn, no hacía falta rebajarte de esta manera. No. Este tipo de mercancía, comparada con la presidenta Lynn, está a años luz. Negó con la cabeza y suspiró, fingiendo una gran decepción. Para jugar un rato vale. Pero no te lo tomes demasiado en serio. No vayas a pillar alguna enfermedad rara y arruinarte la vida entera. Aquellas palabras eran venenosas y crueles. El cuerpo de Juana, a mi lado, se tensó de golpe. Bajó aún más la cabeza. Los dedos con los que sostenía el vaso se pusieron blancos de tanta fuerza. El asistente Phineas tiene razón. Una mujer que siempre había sido especialmente aduladora con Lidia se apresuró a secundarlo. Miró a Juana de arriba abajo con gesto crítico. Con esa forma de vestir, con esa presencia, a simple vista no parece una mujer decente. Dominique, ¿desde cuándo tienes un gusto tan malo? Otro hombre se rió con desdén. Exacto, ni siquiera merece lustrarle los zapatos a nuestra presidenta Lynn. Dominique, ¿no estás haciendo esto a propósito para humillar a la presidenta Lynn? Seguro que es porque, como no puede quedarse con lo mejor, se conforma con lo peor. ¡Qué caída tan vergonzosa! Capítulo 4. Uno tras otro, todos iban soltando comentarios. No hablaban alto, pero cada frase estaba llena de pullas. Phineas se encontraba entre ellos.
sonriendo levemente, aparentando mediar. Vamos, vamos. Digamos todos un poco menos. El hermano Domi cegaramente solo actuó por un momento de confusión. Lidia mantuvo el rostro frío en todo momento. Levantó ligeramente la barbilla, como si estuviera observando una farsa que no tuviera nada que ver con ella. Solo que sus labios fuertemente apretados y la ira que bullía en el fondo de sus ojos delataban sus verdaderas emociones. Probablemente también sentía que verme con una chica como esa era una humillación enorme para ella. Ignoré ese zumbido de moscas y tomé un sorbo de mi cola antes de mirar a Phineas. ¿Ya terminaste? La sonrisa de Phineas no cambió. Domi, no lo malinterpretes. También lo decimos por tu bien. ¿Por mi bien? Lo interrumpí, y mi mirada se deslizó hacia la mujer arrogante a su lado. Lidia, controla a tu perro. Ladra demasiado fuerte. Me molesta. El rostro de Lidia cambió de golpe. La sonrisa de Phineas se congeló un instante, pero enseguida lo disimuló y suspiró. Dominique, ¿cómo puedes hablarle así a la presidenta Lynn? Ya no lo miré más. Me giré hacia Juana, que había estado todo el tiempo con la cabeza baja. Sus hombros temblaban ligeramente. No sabía si era miedo o rabia. Lidia me lanzó una mirada helada y curvó los labios en una mueca burlona. No molestemos a esta pareja de indecentes. Vamos a beber. Se dio la vuelta, y Phineas la siguió de inmediato, colocando el brazo de forma apenas insinuada detrás de su cintura. El grupo entero se dirigió, rodeándolos, hacia un gran reservado que habían apartado no muy lejos. Entre la música, la mirada de Phineas seguía cruzando la multitud de vez en cuando, lanzándome una sonrisa sombría sin el menor disimulo. No me molesté en prestarle atención. Juana, llama a todas tus amigas, dije. Las que sean. Esta noche invito yo. Juana se quedó un segundo atónita y levantó la cabeza para mirarme, con cierta duda en los ojos. Asentí. Entonces sacó el móvil y empezó a escribir. No pasó mucho tiempo antes de que la entrada del bar se animara. Grupos de jóvenes comenzaron a aparecer uno tras otro. Cada una vestía de forma distinta, pero todas con colores llamativos y estilos atrevidos. Encontraron nuestro reservado y se apretujaron riendo al sentarse. El espacio que antes estaba vacío se llenó al instante. Juana, ¿este es el chico guapo del que hablabas? Una chica con el pelo teñido de rosa brillante se acercó, mirándome sin ningún reparo. Otra, con un top corto, tomó la palabra. Nada mal, hermana, tiene suerte. Sí que es bastante guapo. Sabían desenvolverse bien, sin necesidad de invitación. Pidieron ellas mismas las bebidas. Lanzaron los dados. Jugaron. Se movieron al ritmo de la música, con risas claras y contagiosas. El ambiente, que antes estaba algo apagado, se encendió de golpe, volviéndose ruidoso y lleno de vida. Muy pronto, el bullicio de nuestro lado superó claramente al del grupo de Lidia. Risas, el choque de los cubiletes, algún grito de ánimo ocasional. Todo se mezclaba en una sola marea de sonido. Incluso clientes de otros reservados comenzaron a mirar hacia nuestro lado. Phineas nos lanzó varias miradas, con una expresión difícil de interpretar. Lidia, en cambio, permaneció todo el tiempo de espaldas a nosotros, la espalda recta, sin girarse ni una sola vez. Jugué varias rondas a los dados con ellas. Cuando perdía, bebía cola, escuchaba sus historias absurdas y metía algún comentario de vez en cuando. En un entorno tan simple, incluso algo ruidoso, sentí una ligereza y una alegría que no experimentaba desde hacía muchos años. Cuando se terminó la noche, ya era pasada la medianoche, pagué la cuenta y me fui con Juana. En el aparcamiento, el destino quiso que volviéramos a encontrarnos. Lidia y Phineas también acababan de salir y estaban junto a su coche. La mirada de Lidia se posó en Juana y en mí. Soltó una risa fría. El desprecio en su tono casi se podía tocar. Dominique, ¿qué eficiencia tienes? ¿No será que, siendo la primera cita, ya estás desesperado por ir a una habitación? Phineas estaba a su lado, sin decir nada, solo nos observaba, con una leve sonrisa de quien espera ver un buen espectáculo. Abrí la puerta del coche para que Juana subiera primero. Luego me giré hacia Lidia y mostré una sonrisa indiferente. ¿Y por qué no? Sin darle tiempo a reaccionar, me senté en el asiento del conductor. Cerré la puerta y arranqué el motor. El coche salió suavemente del aparcamiento. En el retrovisor, pude ver a Lidia de pie en el mismo sitio, con el rostro terriblemente sombrío bajo la luz tenue. No regresé a casa. Busqué un hotel de 5 estrellas cercano. 2 habitaciones dobles contiguas. Juana se quedó un momento sorprendida y me miró de reojo, pero no dijo nada. Simplemente se quedó en silencio a un lado. Tras completar el registro, le entregué una de las tarjetas. Descansa temprano. La tomó y dijo en voz baja: gracias.
Asentí, y cada uno entró en su habitación. Después de ducharme, me tumbé en la cama. En la oscuridad, la pantalla del móvil se iluminó. Phineas había actualizado su estado en WeChat. Solo había una foto. La imagen estaba tomada desde arriba. Él, con el torso desnudo, recostado en la cabecera de la cama, abrazando a una mujer ebria. Me aferro a los fuegos humanos de este mundo, sin desviarme. Todos eres tú. Por fin te esperé. Menos mal que no me rendí. El rostro de la mujer estaba pixelado. Su cabello largo caía suelto, pero ese perfil lateral, y ese fondo tan familiar. De un solo vistazo supe que era Lydia, y que estaban en el dormitorio principal de la casa nupcial que yo había preparado con tanto esmero. Sonreí con calma y le di me gusta, dejando un comentario. Ya que el ambiente está así, mejor mañana vayan a registrar el matrimonio. Capítulo 5. A la mañana siguiente, dejé una suma de dinero para Juana y tomé una hoja de notas del hotel, donde escribí unas pocas palabras. Eres una buena chica. En el futuro busca un trabajo decente y deja de menospreciarte. De regreso a la empresa, los susurros no tardaron en aparecer a mi alrededor. Es él. Anoche de verdad se fue a un hotel con una chica pandillera. Siempre parecía tan formal y resulta que es así de descarado. La presidenta Lynn de verdad estaba ciega. Qué mala suerte tener que trabajar con alguien así. Hice como si no oyera nada. Redacté una carta de renuncia y fui directo a la oficina de la presidencia. Lydia estaba sentada detrás del amplio escritorio. Su maquillaje era impecable, pero no lograba ocultar el cansancio y la irritación en el fondo de sus ojos. Al verme, se quedó claramente desconcertada por un instante. ¿Qué ocurre? Coloqué el documento sobre el escritorio frente a ella. Voy a renunciar. Las pupilas de Lydia se contrajeron ligeramente. Tomó el documento, lo recorrió con la vista a toda prisa y luego levantó la cabeza de golpe, como si acabara de oír un chiste absurdo. ¿Renunciar? Dominique, ¿qué significa esto? ¿Solo por lo de ayer? No significa nada en especial, sostuve su mirada. Simplemente estoy cansado y quiero descansar un poco. Su voz se elevó de repente. Dominique, no juegues conmigo a esto. ¿Por una broma en una fiesta de cumpleaños? ¿Por Phineas? ¿Eres tan frágil emocionalmente? Se puso de pie y su dedo casi perforó el documento. 5 años. Lleva 5 años en la empresa. Sí, 5 años. Desde que formalizamos nuestra relación, entregué los mejores 5 años de mi juventud, todo mi talento y toda mi energía, sin reservas, al grupo Lynn. Lo elevé a la fuerza de una empresa de segunda categoría hasta la posición respetable que ocupa hoy en el sector. Puse el corazón y el alma, creyendo que estaba construyendo nuestro futuro en común. ¿Y el resultado? El grupo Lynn ya no me necesita, dije con calma. En cuanto a la razón, tú la sabes mejor que yo. No lo sé. Lydia Lynn arrugó de golpe la carta de renuncia y la lanzó violentamente al suelo. No estoy de acuerdo. Dominique, estás exagerando. Eres infantil. En ese momento, la puerta del despacho se abrió sin previo aviso. Varios policías uniformados entraron. Con expresión severa, el que parecía liderarlos mostró su identificación y fijó una mirada aguda en mí. ¿Usted es Dominique? Una leve sorpresa cruzó mi mente, pero mi rostro permaneció impasible. Soy yo. Hemos recibido una denuncia acusándolo de un presunto delito de violación. Necesita acompañarnos para cooperar con la investigación. Aquellas palabras heladas cayeron como una roca en aguas estancadas. ¿Violación? Lydia exclamó con incredulidad. Miró a los policías y luego a mí, con el rostro lleno de desconcierto. ¿Quién presentó la denuncia? Fui yo. Una voz satisfecha llegó desde la puerta. Phineas se acercó al lado de Lydia, con el rostro lleno de indignación. Lydia, Dominique simplemente no es humano. Ayer me quedé intranquilo y fui a investigar a propósito. La chica pandillera que buscó Dominique resulta que es menor de edad. Conocerla solo un día y llevarla a un hotel, eso no es violación. Entonces, ¿qué es? Las pruebas son concluyentes. Debe recibir el castigo de la ley. Se giró hacia los policías con una expresión de rectitud absoluta. Agentes, es él. Todos podemos testificar que anoche sí llevó a esa chica a un hotel. El rostro de Lydia se volvió mortalmente pálido al instante. Fuera del despacho, los empleados que se habían congregado estallaron por completo. Los murmullos ya no podían contenerse. Dios mío, menor de edad. Dominique es realmente repugnante. Con razón llegó la policía. Esta vez está completamente acabado. Capítulo 6. Miré el rostro repugnante de Phineas, la expresión en blanco que apareció al instante en el rostro de Lydia, y las miradas a mi alrededor.
unas llenas de conmoción, otras de desprecio. De repente, me eché a reír. En medio de aquel silencio mortal y de innumerables miradas clavadas en mí, la risa resultó especialmente discordante. No miré a Phineas, volví a dirigir la vista a Lidia y pronuncié cada palabra con claridad. Lidia, ¿lo ves ahora con claridad? Este es el buen asistente que tú misma trajiste a la empresa. Después, fui yo quien extendió voluntariamente las manos hacia los policías. Mi expresión era serena, incluso con un matiz de burla liberadora. Vamos, agentes, confío en que la ley me devolverá la inocencia que me pertenece. En cuanto a todo lo demás, mi mirada pasó por Lidia y Phineas, y finalmente se detuvo en el cielo grisáceo tras la ventana. Que todo lo que deba terminar, termine de una vez. En el instante en que las frías esposas se cerraron alrededor de mis muñecas, Lidia pareció reaccionar como si la hubieran pinchado con una aguja. Esperen. Dio un paso al frente y miró a los policías con una expresión compleja. Agentes, ¿no podría tratarse de algún malentendido? Soy su prometida. Nos vamos a casar el mes que viene. Dominique ha trabajado 5 años en el grupo Lin. Siempre ha sido diligente y responsable. Su conducta siempre ha sido buena. Sus palabras vacilaron ligeramente, como si los acontecimientos de la noche anterior volvieran a su mente, pero aún así, terminó de decirlas, antes de que el policía que encabezaba el grupo pudiera responder. Phineas se adelantó. Presidenta Lin, ¿a estas alturas todavía va a hablar por él? Esto no es ningún malentendido. Se giró hacia los policías, con un tono categórico. Agentes, en nuestra empresa hay mucha gente que puede testificar. Dominique nunca ha sido precisamente intachable en su comportamiento. Hizo una pausa, como si recordara algo vergonzoso, y continuó. Yo mismo lo he visto varias veces usando el trabajo como excusa para espiar por debajo de las faldas y las piernas de sus compañeras. Además, aquella becaria del departamento de marketing que renunció antes, Sara, se fue precisamente porque no soportó su acoso. Y Jessie, del departamento administrativo, también se ha quejado en privado de que el director Domi siempre se propasaba con ella. Todo esto se ha mantenido en silencio solo por su cargo y por su relación con la presidenta Lin. Apenas terminó de hablar, varios compañeros que solían llevarse bien con él y que también habían estado en la fiesta de cumpleaños y en el bar la noche anterior, se apresuraron a secundarlo. Sí, yo puedo dar fe. Dominique sí tenía ese tipo de comportamiento. Exacto. Una vez, en la zona del café, sin querer, en fin, se acercó demasiado a propósito. Fue muy incómodo. ¿Quién lo diría? Siempre parecía tan serio. Un hipócrita. Un degenerado. Las voces se superponían unas a otras. Cuando todos hablan, la mentira acaba pesando como la verdad. Entre la multitud que observaba desde fuera del despacho se escucharon exclamaciones de sorpresa y un desprecio aún más profundo. El rostro de Lidia se fue volviendo cada vez más pálido con cada testimonio. Dominique, su voz temblaba. Prácticamente apretaba los dientes al hablar. Jamás imaginé que fueras este tipo de persona. Das asco. Vi como la última chispa de luz en el fondo de sus ojos se apagaba por completo. Phineas sostuvo oportunamente los hombros ligeramente temblorosos de Lidia y habló con tono afligido. Presidenta Lin, ¿ahora sí ha visto su verdadera cara? Menos mal que se descubrió a tiempo. Si lo hubiera sabido después de casarse con él, entonces sí que no habría tenido ni lágrimas para llorar. Esto es una desgracia dentro de la suerte. Sus palabras parecían consolar a Lidia, pero en realidad eran como una daga envenenada, cortando de raíz cualquier resto de duda o de antiguos sentimientos que aún pudiera albergar. Yo escuché todo en silencio, sin defenderme. Los policías, claramente acostumbrados a este tipo de escenas, me hablaron con un tono estrictamente profesional. Dominique, dado que existe una denuncia y se han aportado indicios relevantes, debe cooperar plenamente con nuestra investigación. Si efectivamente hay un malentendido, no perjudicaremos a una persona inocente. Ahora, por favor, acompáñenos. Capítulo 7. Asentí levemente y me di la vuelta, cooperando de manera voluntaria. Dejé que los policías me escoltaran mientras atravesábamos a la multitud, que se abría automáticamente a nuestro paso. A mi espalda llegó la voz suave y reconfortante de Phineas. Presidenta Lin, no se ponga triste. No vale la pena sufrir por alguien así. Lidia respondió con frialdad. No estoy triste. A partir de hoy, él y yo no tenemos absolutamente nada que ver. Además, Dominique queda despedido. Las discusiones estallaron detrás de mí como una marea. ¿Quién lo habría imaginado? De verdad, conocer a alguien por fuera no significa conocer su corazón.
La presidenta Lin es realmente digna de lástima. Las puertas del ascensor se abrieron de repente. El padre de Lidia, con una sonrisa radiante, salió guiando a varios invitados. Lidia, permíteme presentarte. Este es el presidente del Grupo Chan, el líder empresarial de la ciudad A. Apenas había empezado la presentación cuando la voz se le atoró en la garganta. Se quedó inmóvil, observando la escena frente a él. Varios policías, yo con las frías esposas en las muñecas, y un grupo de empleados con expresiones diversas alrededor. Lidia, ¿qué está pasando aquí? Antes de que Lidia pudiera responder, Phineas, como un sabueso que detecta una oportunidad para lucirse, se abrió paso de inmediato, con el rostro lleno de servilismo, señaló hacia mí y habló al padre de Lidia. Director Lin, ha llegado justo a tiempo. Este Dominique es un auténtico monstruo con apariencia humana. Ayer fue el cumpleaños de la presidenta Lin y aún así se fue a un hotel con una chica pandillera que, además, es menor de edad. No pude soportarlo y no tuve más remedio que llamar a la policía. A este tipo de escoria no se le puede mostrar ninguna indulgencia. Hablaba con vehemencia, como si él mismo fuera la encarnación de la justicia. El rostro del padre de Lidia se ensombreció al instante. Su mirada afilada pasó de mí a Lidia, que estaba pálida como el papel. El presidente Chan frunció ligeramente el ceño. En su mirada serena se filtraba un claro aire de evaluación. En ese momento, una figura menuda salió desde detrás del presidente Chan. Se había quitado el maquillaje exagerado de la noche anterior y vestía una camiseta sencilla y limpia con vaqueros. Su cabello había vuelto a ser negro y suave, pero ese rostro, esos ojos, los reconocí al instante. Juana Chan. En ese momento, su cara estaba llena de indignación y sus ojos claros miraban furiosos a Phineas. Estás diciendo mentiras. Ese señor no me tocó en absoluto anoche. Reservó 2 habitaciones, yo dormí en la mía y él en la suya. ¿Con qué derecho lo difamas? Su voz clara cayó como un trueno en medio del silencio sepulcral de la oficina. La expresión de suficiencia y falsa rectitud en el rostro de Phineas se congeló al instante. El presidente Chan adoptó una expresión grave. Miró a Juana Chan y habló con un tono firme y autoritario. Juana, ¿lo que dices es verdad? Totalmente cierto, abuelo. Juana asintió con fuerza y me señaló. Este Dominique es una buena persona. Al ver que yo era joven, incluso me aconsejó que buscara un trabajo decente y que no me degradara. También me dejó dinero para que pudiera vivir bien. No tiene nada que ver con lo que dice ese miserable. Sacó la nota que yo había dejado. El padre de Lidia empezó a sudar frío de inmediato. Me miró a mí, luego a Phineas, y finalmente fijó la vista en el presidente Chan, cuyo rostro estaba lívido. Se quedó sin palabras. Presidente Chan, esto probablemente sea un malentendido. El oficial al mando, con amplia experiencia, percibió de inmediato el giro brusco de la situación. Hizo un gesto a sus compañeros para que pausaran la intervención y se acercó a Juana, con un tono serio pero calmado. Jovencita, no tengas miedo. Cuéntanos con detalle lo que ocurrió anoche. ¿Estás segura de que Dominique no tuvo ninguna conducta inapropiada contigo? ¿Durmieron en habitaciones separadas? Estoy segura, respondió Juana sin el menor titubeo. El personal del hotel puede dar fe. En recepción pidió 2 habitaciones contiguas desde el principio. Para reforzar sus palabras, mencionó incluso el nombre del hotel. El agente envió de inmediato a alguien a verificar la información. El resultado fue coherente. El hotel incluso proporcionó las grabaciones de las cámaras de seguridad. Finalmente, Juana sacó su documento de identidad. Anoche no me había fijado bien. Resultó que no era menor de edad en absoluto. Ya tenía 21 años. Simplemente tenía cara de niña. Capítulo 8. Los hechos hablan más fuerte que las palabras, especialmente cuando los hechos son tan claros y directos. La expresión de la gente se ensombreció. Se giró hacia Phineas, con la voz fría y severa. Phineas, usted denunció que Dominique era sospechoso de haber violado a una menor. La supuesta víctima ya lo ha negado personalmente. Y además contamos con pruebas preliminares que respaldan su declaración. ¿Cómo explica esto? ¿Y las pruebas concluyentes que afirmó tener? ¿En qué se basaban exactamente? Yo. Los labios de Phineas temblaban, sus ojos se movían nerviosos de un lado a otro, hasta que finalmente miró a Lidia en busca de ayuda. En ese momento, la expresión de Lidia era indescriptiblemente compleja. Sorpresa, confusión, vergüenza y la furia de haber sido engañada, todo entrelazado en su rostro. Asistente Phineas. La voz del padre de Lidia resonó, cargada de una ira contenida. Ya no podía permitir que esta farsa siguiera ofendiendo a la familia Chan. ¿Qué está pasando aquí exactamente? Hable.
Phineas perdió por completo la compostura, tartamudeando incoherencias mientras intentaba defenderse. Yo solo lo escuché de otros. Pensé que era verdad. Solo lo hice por el bien de la presidenta Lin. Tenía miedo de que fuera engañada, pero frente a hechos tan contundentes, cualquier explicación sonaba vacía, incluso ridícula. El presidente Chan soltó un bufido frío, y su mirada penetrante barrió al padre de Lydia y a Phineas. Cuando finalmente sus ojos se posaron en mí, se suavizaron levemente. Parece que esto fue una difamación cuidadosamente planeada. Presidente Lin, el asistente ejecutivo que contrató su empresa tiene un grave problema de carácter. No dijo mucho, pero cada palabra tenía un peso enorme. La policía ya no dudó, los hechos estaban claros. El oficial principal asintió hacia mí, con un atisbo de disculpa en los ojos. Dominic, ya hemos comprendido la situación. Esto fue un malentendido. Usted ha sido agraviado. Luego hizo un gesto a su compañero. Las frías esposas fueron retiradas de mis muñecas. En ese instante, un silencio absoluto cayó dentro y fuera de la oficina. El giro de los acontecimientos había sido demasiado rápido, demasiado dramático. Después de que la policía se llevara a Phineas, la oficina quedó sumida en una quietud inquietante. Lydia permaneció inmóvil durante largo rato antes de girarse lentamente hacia mí. Dominic, su voz estaba ronca. Lo siento, yo fui engañada por Phineas. Te malinterpreté. No hablé, solo la miré. Mi silencio parecía apuñalarla. Dio un paso adelante, con un tono cada vez más urgente. De verdad no sabía que él haría algo así. No sabía que Juana era la nieta del presidente Chan. ¿Qué más no sabías? La interrumpí. ¿Que Phineas presentaría una denuncia policial falsa? ¿O que incitaría a los compañeros a difamarme y poner a todos en mi contra? Las pocas personas que habían hablado antes se encogieron de inmediato, con sudor frío brotándoles por la frente. Continué con calma. Déjame preguntarte algo. Si la chica de anoche hubiera sido solo una persona común, sin el respaldo de la familia Chan, ¿seguirías hoy aquí, diciéndome lo siento? El rostro de Lydia se volvió mortalmente pálido. No tenía respuesta. Dominic, ahora que la verdad ha salido a la luz, ¿no puedes perdonar a Lydia? El padre de Lydia finalmente no pudo soportarlo más. Frunció el ceño, intentando suavizar la situación. Ella fue engañada. En el fondo, seguramente confiaba en ti. Han estado juntos durante tantos años, y se supone que se casarán el próximo mes. ¿De verdad es necesario aferrarse a un asunto tan pequeño? Sé más generoso. ¿Un asunto pequeño? Me reí, desbloqueé mi teléfono y giré la pantalla hacia ellos. Presidente Lin, por favor, mire esto primero, y luego dígame, ¿este matrimonio todavía puede celebrarse? En la pantalla aparecía la publicación en redes sociales de Phineas de la noche anterior. Las pupilas de Lydia se contrajeron violentamente, todo el color desapareció de su rostro, incluso sus labios se volvieron pálidos. Esto es. El padre de Lydia también lo vio. Las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. Su viejo rostro se sonrojó primero y luego se volvió blanco. El presidente Chan, que había estado observando fríamente desde un lado, soltó de repente una breve carcajada. No fue fuerte, pero golpeó con claridad el corazón de todos. Presidente Lin, parece que su hija y ese asistente Phineas son realmente del mismo palo. Ambos tienen unas dotes interpretativas bastante impresionantes. Hizo una pausa y luego habló con decisión. En ese caso, todos los planes de cooperación que discutimos anteriormente quedan cancelados. Adiós. Presidente Chan, por favor, espere. Solo entonces el padre de Lydia entró en verdadero pánico. Ya no le importó guardar las apariencias y se apresuró tras él. Todo esto es un malentendido. Ese despreciable Phineas causó todo esto. Mi hija es joven e ignorante. Por favor, denos otra oportunidad. El presidente Chan no se detuvo, solo dejó a la vista una espalda fría e indiferente. Sin embargo, Juana no se marchó de inmediato, caminó hacia mí, levantó la vista, con los ojos brillantes. Dominic, este lugar es sucio y asfixiante. ¿Quieres irte con nosotros? Miré los ojos claros y sinceros de la chica y sonreí. De acuerdo, vámonos juntos. Capítulo 9. No volví a mirar a Lydia Lin. Ni presté atención al intento de su padre de decir algo a mis espaldas. Me di la vuelta y me fui junto a Juana Chan. Al salir del edificio del grupo Lin, la luz del sol resultó un poco deslumbrante. El presidente Chan se detuvo, se dio la vuelta y me miró. En su mirada había evaluación, y también aprecio. Dominic, ¿qué planes tienes a continuación? Respondí con sinceridad. Aún no lo he pensado. Primero quiero descansar un tiempo, abuelo.
Juana tiró de la manga del presidente Chan. Dominique es muy capaz y además es buena persona. ¿Nuestra empresa no está justamente falta de talento? El presidente Chan la fulminó con la mirada, aunque no de forma severa. Luego se volvió hacia mí. Esta niña, Juana Chan, ha sido demasiado consentida por sus padres. Pero no se equivoca. He investigado sobre ti en estos últimos años. El grupo Lin ha avanzado a toda velocidad y tú has tenido un mérito fundamental. Si te interesa, las puertas del grupo Chan están abiertas para ti. El puesto lo eliges tú y el salario será el más alto del mercado. La invitación fue repentina, pero también razonable. Me incliné ligeramente. Gracias, presidente Chan, por su consideración. Lo pensaré seriamente. No hay prisa. Tómate tu tiempo. El presidente Chan asintió y volvió a mirar el edificio del grupo Lin. Hay lugares que, efectivamente, no están a la altura del verdadero talento. El teléfono vibró. Era una llamada de Lidia. Muy insistente. No contesté. La bloqueé directamente. Un mes después, Juana Chan y yo regresamos del extranjero. Cuando el avión aterrizó, ella aún parecía no haber tenido suficiente y me dijo, tirándome del brazo, que la próxima vez quería ir a Islandia a ver las auroras boreales. Asentí y le dije que sí. Al segundo día de haber vuelto al país, me presenté oficialmente en el grupo Chan. El presidente Chan me asignó el cargo de director del Departamento de Desarrollo Estratégico, reportando directamente a él. La oficina era más grande que la que tenía en el grupo Lin y con mejores vistas, pero lo que más valoraba era el ambiente limpio y transparente. En la primera semana de trabajo, Lidia vino a buscarme 3 veces. Le pedía seguridad que le impidiera la entrada. El trabajo en el grupo Chan fue más intenso de lo que había imaginado. El presidente Chan me otorgó amplias facultades, y yo demostré rápidamente mi valor. En un solo trimestre, varios de los proyectos que manejé superaron ampliamente los objetivos. Los veteranos del consejo, que al principio tenían objeciones sobre mi incorporación directa desde fuera, fueron guardando silencio poco a poco. Juana venía a menudo a la empresa a comer con su abuelo y, de paso, se sentaba un rato en mi oficina. Ya no se teñía el cabello con esos colores llamativos, con una simple coleta, camiseta y vaqueros. Parecía una estudiante universitaria común. Solo la picardía que a veces brillaba en sus ojos conservaba un rastro de aquella chica pandillera de antes. Una noche, al quedarnos trabajando hasta muy tarde, me trajo algo de comer. Dejé los documentos y le pregunté casualmente, ¿cómo va tu tesis de graduación? Aprobada con sobresaliente, dijo con orgullo. El tutor dijo que mi investigación social tenía mucho valor. Sonreí. ¿Cómo hacerte pasar por una chica pandillera y buscar hombres desconocidos en aplicaciones sociales? Eso era imprescindible, frunció la nariz, pero la verdad es que me permitió ver a muchas personas y situaciones que normalmente no habría conocido. No seguí preguntando. Cada persona tiene su propia forma de crecer. Ella eligió un camino muy particular, pero inofensivo. Las noticias del grupo Lin aún llegaban ocasionalmente a mis oídos. Desde que el grupo Chan canceló la cooperación, varios socios que estaban a la expectativa también se retiraron uno tras otro. El padre de Lidia intentó salvar la situación, pero la moral de la empresa ya estaba por los suelos. El caso de Phineas fue sentenciado, falso testimonio y acusación maliciosa. 1 año y medio de prisión. El tiempo pasó rápido. En un abrir y cerrar de ojos, ya llevaba 1 año completo en el grupo Chan. En la gala anual de la empresa, el presidente Chan me entregó personalmente el premio a la contribución anual. Abajo del escenario, Juana sonreía aún más feliz que yo. Después del banquete de celebración, la llevé a casa. El coche se detuvo frente a la villa de su familia. Ella no se apresuró a bajar. La semana que viene es mi ceremonia de graduación. ¿Vendrás? Por supuesto. Ella guardó silencio un momento y luego dijo, mi abuelo dijo que, si vienes a la ceremonia de graduación, lo mejor sería que lo hicieras en calidad de mi prometido. Giré la cabeza para mirarla. La luz de la farola atravesaba la ventanilla del coche y caía sobre su rostro serio. De acuerdo. Asentí. Sus ojos se iluminaron de inmediato. Se acercó rápidamente. Me dio un beso fugaz en la mejilla. Luego abrió la puerta del coche y salió corriendo. Unos días después hubo una recepción empresarial a la que, en principio, no pensaba asistir. Pero el organizador era un socio de muchos años del grupo Chan. Y el presidente Chan me pidió que representara a la empresa y apareciera un momento. No esperaba encontrarme con Lidia allí. Había adelgazado mucho. Vestía un traje de gala fuera de temporada y estaba sola, de pie en un rincón. Al verme, se acercó de inmediato. Dominique, me equivoqué, dijo mientras las lágrimas caían. Lo de Phineas, y todo lo anterior,
Fue culpa mía. No debí tratarte así. No dije nada. El grupo Lin ya no aguanta, se secó las lágrimas. Mi padre está enfermo y ahora soy yo quien sostiene la empresa. Muchos empleados antiguos se han ido. ¿Y los proyectos que quedan también? La interrumpí con calma. Disculpa, ¿qué tiene todo eso que ver conmigo? De repente, me agarró de la muñeca. Dominique, ¿podemos empezar de nuevo? Sé que todavía me amas. Igual que yo todavía te amo a ti. Tenemos 5 años enteros de relación. Retiré la mano suavemente. El mes que viene me caso con Juana. Se quedó rígida en su sitio, el rostro completamente pálido. ¿Con Juana? ¿Esa chica pandillera? Solo para vengarte de mí vas a casarte con alguien así. Ella es mi prometida, la interrumpí. Por favor, muestra un poco de respeto. Los labios de Lidia temblaban. Las lágrimas no dejaban de caer. Me miró durante largo rato y finalmente comprendió que ya no había nada que pudiera salvarse. Al final se marchó tambaleándose, y su figura desapareció entre la multitud. No supe en qué momento Juana apareció a mi lado y me tendió una copa de champán. ¿Te ha dolido el corazón? Tomé la copa y choqué la mía con la suya. ¿Sabes algo que una vez le prometí? ¿Qué cosa? Encontrar una chica pandillera para enamorarme y amar toda la vida. Ella sonrió, con los ojos curvándose como lunas crecientes. Toda una vida es muy larga. Dominique, lo sé, Juana.